¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? Hoy contestaremos una pregunta interesantísima por demás que un amigo nos formuló. Me citó Habacuc capítulo 1 y versículo 12. Me citó 1 de Juan capítulo 1 y versículo 1 y 1 de Juan capítulo 2 y versículo 13. Y me pidió que explicara esos tres versículos a la luz de la Biblia y de los textos griegos y hebreos. En Habacuc capítulo 1 y versículo 12 dice lo siguiente: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, mi Dios, mi santo? Así que voy a leer solamente esa frase nada más, que es la frase en cuestión. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, mi Dios, mi santo? Y me pregunta esta persona, ¿significa eso que Jehová tuvo origen? Porque dice ahí que él es desde el principio. ¿Qué significa eso? Luego me citó 1 de Juan capítulo 1 y versículo 1. Voy a buscarlo aquí rapidito. Lo leemos. A ver qué dice allí la palabra de Dios. En 1 de Juan capítulo 1 y versículo 1. Dice: lo que era desde el principio, hablando de Jesús. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado. Así que entonces, dice aquí que lo que era desde el principio. ¿Significa eso que Cristo era desde el principio? ¿Que fue creado? Y luego me cita 1 de Juan capítulo 2 y versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis llegado a conocer al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Este versículo 13 es un poquito ambiguo, inclusive en el texto griego, y por eso hay teólogos protestantes y católicos que afirman que aquí se refiere al Padre, y otros dicen que aquí se aplica al Hijo. Yo diría que se aplica a los dos sin ningún problema, Porque entonces el versículo 13 dice: habéis conocido al Padre. Y dice el versículo 13, la primera parte: habéis llegado a conocer al que es desde el principio. Y luego dice: habéis conocido al Padre. Y a base de Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que aquí conocer al Padre o al Hijo no hay ningún problema. Se puede aplicar a los dos este versículo 13. Lo cierto es que en Habacuc 1:12 le aplica la expresión ab arges, que es la expresión en cuestión en griego aquí. Ab arges, desde el principio, se aplica aquí en Juan 1:1, 1 Juan 1:1, al verbo, al Hijo. Y en 1 Juan 2:13, que es un versículo un poquito ambiguo, se puede aplicar tanto al Padre como al Hijo. Hay diferentes teólogos, como F.F. Bruce, por ejemplo, dice se aplica al Padre. Otros dicen se aplica al Hijo. No tengo ningún problema con eso. Y no hay contradicción alguna, porque se aplica a los dos. Los dos comparten muchos títulos divinos en común. Vamos ahora a hacer un breve análisis de estos versículos. En Habacuc 1:12 dice, en el texto hebreo: Aló, Atah, Mikedem, Yahweh. No eres tú, desde mí, significa una partícula que significa desde antiguo, o desde el principio, o de algunas Biblias traducen esto como eternidad, antiguo, principio, Yahweh. No eres tú desde antiguo, Yahweh. No eres tú desde la eternidad, Yahweh. No eres tú desde el principio, Yahweh, o desde antiguo, o desde la eternidad. Las tres cosas son posibles en este versículo, y lo vamos a demostrar. En el texto griego, en la Septuaginta, cuando traduce este versículo hebreo de Habacuc 1:12, dice: Urgi su ab arges kurie ho theos. ¿No eres tú desde el principio, Señor Dios? Así que aquí vemos que la Septuaginta, estos 70 traductores o 71 traductores, tradujeron esta expresión Mikedem, en este caso Mikedem, lo tradujeron como ab arges, desde el principio. Así, como les dije hace un rato, Mikedem significa también desde el principio o desde el antiguo. No hay ningún problema. Según W. Robertson Nichols, esto no es Robertson, el A.T. Robertson, este es otro Robertson, que por cierto también escribió unos estudios de gramática griega en varios tomos del Nuevo Testamento, analizando gramaticalmente los libros del Nuevo Testamento y explicándolos. Y él dice que esta expresión, según desde el principio, arges, según los antiguos, significaba dos cosas, esta expresión. Primero, desde el comienzo de la experiencia cristiana.
Así que la expresión ab arges en Juan significa desde el principio de la experiencia cristiana. Y también significa, o se asocia con de acuerdo a tiempo, en este caso eternidad. El contexto determina cuál de estas dos funciones tiene el versículo. Los antiguos interpretaban ab arges en esas dos formas, desde el comienzo de la experiencia cristiana o de acuerdo al tiempo, o a tiempo, a eternidad en este caso. En Juan 8:44, Juan dice que el diablo es homicida desde el principio, ab arges. ¿Qué significa eso? Los comentaristas bíblicos están todos de acuerdo que aquí se refiere a Satanás cuando hizo que Caín matara a Abel. Él es un homicida. Empujó a Caín a matar a Abel. Hizo que Caín matase a Abel. Y no solamente eso, mató espiritualmente y literalmente a nuestros primeros padres. Es un homicida porque él introdujo el pecado y la paga del pecado es muerte. Así que Satanás es homicida desde el principio. Y en este caso el principio se refiere al principio de la experiencia de Adán y Eva, de su experiencia como pecador, como originador del pecado. Porque cuando Dios lo creó, él no era un pecador. Él era perfecto. ¿Ok? Así que cuando hablamos aquí del comienzo de la experiencia cristiana, estamos hablando del inicio de la experiencia cristiana o del principio de la experiencia a la que se hace referencia en el texto. ¿Ok? En 1 Juan 3:8 dice que el diablo peca desde el principio, ab arges, haciendo también una alusión al momento en que él comenzó a pecar, al principio o al comienzo de su pecaminosidad, de cuando él comenzó a pecar y se hizo pecador. ¿Ok? En 1 Juan capítulo 2 y versículo 7 dice, habla del mandamiento antiguo que habéis hoy tenido desde el principio. ¿Qué significa ab arges en este versículo? Desde el principio. El mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Que es la palabra antigua que habéis tenido desde el principio. ¿Qué significa ahí desde el principio? Desde el comienzo de su vida cristiana. Desde que aceptaron a Cristo como Salvador por la fe y fueron adoctrinados y entendieron ese asunto. ¿Ok? Ahora, este ab arges, como les dije, y esto es importante que lo entendamos, tiene dos interpretaciones, según los antiguos hebreos. Y eso lo dice W. Robertson Nichols en sus libros. ¿Ok? Cuando él comenta sobre el 1 Juan capítulo 2 y versículo 13, él hace ese comentario. Y varios eruditos más hacen ese comentario, muchísimos más hacen ese comentario, que ab arges tiene esas dos alusiones, esas dos interpretaciones, y que el contexto determina cuál es la correcta. En Isaías capítulo 44, versículo 6, Yahweh dice, yo soy principio y fin, el primero y el último, el principio y fin. Cuando Yahweh dice que él es principio, no significa que él comenzó en el principio, sino que antes del principio no va nada. Esto hay que entenderlo desde una perspectiva hebrea. Antes del principio no hay nada. Dios existe desde el principio porque antes de él no hay nada. No existe nada, lo que implica que es eterno, eternidad plena y absoluta. Y por cierto, en Apocalipsis 1:17, Jesús usa sus mismos títulos de primero y último, implicando que él es tan eterno como el Padre. Por eso en Juan 1:1 dice que en el principio existía el verbo. Cuando todo dio comienzo en el principio, ya el verbo estaba allí. Y el versículo 3 de Juan 1 dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que Cristo, el verbo en este caso preexistente, existió por toda la eternidad junto al Padre. Cuando todo dio comienzo, ya él estaba allí, antes de la creación. Nada fue creado sin él, absolutamente nada. Dios no crea sin el Hijo, por cierto. Ahora, vamos al libro de Habacuc, capítulo 1 y versículo 12. Otro versículo más, ya vimos Habacuc 1:12, ya Miqueas 5:12. Y quiero leerlo porque me parece que este es un versículo interesante para aquí redondear esta pregunta y contestar esta pregunta de una vez y por todas ya en el libro de Miqueas, capítulo 5 y versículo 12. Muchachito, lo busco por aquí, que estas son todas pegaditas. Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Un versículo interesante, y aquí nos dice, y está lo grande este versículo nos dice en Miqueas 5:2, cuál de estas dos posiciones o interpretaciones se aplica a Cristo. ¿Cuál de esas dos? El comienzo de la experiencia suya como ser creado, como dicen algunos, o de acuerdo a tiempo, eternidad. ¿Cuál de las dos? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña para ser contada
entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, sus éxodos, salidas, o sea, de un punto de partida sale hacia otro lugar, son desde el principio. En la Septuaginta dice Ab Arges, desde los días de la eternidad. Vamos a ver ese versículo rápidamente en el texto hebreo. En hebreo dice Mikedem, Mimei, Olam. Desde, esta partícula mi significa desde, Kedem, antiguo. ¿Cómo traduce la Septuaginta Mikedem? Lo traduce como Ab Arges. Kai y éxodo y salidas, autú, de él, Ab Arges, desde el principio. Desde los días, desde días eternos o desde los días de la eternidad. Así que él califica Ab Arges en Miqueas 5.2 como eternidad. Escuche bien, esto es importantísimo que lo entendamos. En Miqueas 5.2, cuando habla del Mesías que va a nacer, dice que sus salidas en su preexistencia son desde los días de la eternidad. Este Ab Arges, sus salidas son desde el principio. Mikedem, ¿qué significa Mikedem? Desde el principio de la Septuaginta. ¿Y qué significa Ab Arges con relación a Jesús? Desde los días de la eternidad, aionos, eternidad. Así que según Miqueas 5.2, cuando aplicamos la interpretación de esta palabra, de esta expresión Ab Arges a Jesús, es la segunda, de acuerdo a tiempo. Así lo define la Septuaginta. El Mesías es tan eterno como Dios, ni más ni menos. Por eso Juan lo llama Alfa y Omega, principio y fin, primero y último. Los mismos títulos que en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 6, Juan le da al Padre. En Apocalipsis capítulo 21 posteriormente, 22 en este caso, se los aplica al Hijo, los mismos títulos. Alfa y Omega, principio y fin, primero y último, implicando eternidad absoluta en el tiempo y en el espacio. Cristo llegó a existir como hombre, fue hecho como hombre, le fue preparado cuerpo como hombre, tuvo inicio como hombre, mas no como Dios, porque Él es igual que el Padre desde el principio, desde los días de la eternidad. Ex Hemerón Ainos. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. Creo que con esto contestamos la pregunta, que quedó meridianamente clara. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa.